Sagitario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura, predicciones para tu signo este año 2022. Esta es la predicción anual para ti. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Vamos a iniciar viendo cuál es el arcángel que te va a estar acompañando y qué mensaje tiene para ti. ¡Qué belleza, Sagitario! Tienes el arcángel Miguel. Es quien va a estar contigo todo el año, protegiéndote, defendiéndote, llevando milagros a tu vida, que representa en el tarot la carta de el mundo. El número divino que te da para este año es el número 21, puede ser el número 12, puedes sumarlo y te da el número 3. Y esto te está indicando de que vas a recibir ese final feliz que has estado esperando en tu vida, Sagitario. Eso que has estado esperando así como y vivieron felices para siempre. Ese es el momento que viene para ti este año 2022. De sentir que estás logrando tus metas, que estás dando pasos hacia adelante, que estás conquistando el mundo a tu manera o tu mundo a tu manera, donde esto va a llenar tu alma de alegría, de felicidad, de éxito. Un año en donde las cosas que iniciaste vas a ver cómo le dan la vuelta y se concretan. Vas a ver cómo todo lo que iniciaste y el sacrificio que has tenido por años finalmente te lleva a esa meta, a cruzar esa línea y lograrás decir, he llegado. ¡Wow, Sagitario! ¡Qué mensajazo aquí hay para ti! Un año también de crecimiento espiritual, de conexión con la Madre Tierra, con el universo, con las energías alrededor. Esta energía de alguna manera tratar también de mejorar tu mundo, lo que implique a tu alrededor o el mundo entero de alguna manera u otra. Qué bueno eso, Sagitario, ¿eh? Hay algo aquí que tú vas a estar haciendo que va a impactar este año 2022 a tu ambiente, a tu círculo cercano. ¡Wow! Veamos cómo estará tu mente, tu corazón y cuál va a ser tu mayor reto este año, Sagitario. Aquí también vamos a ver el trabajo, dinero y amor para el 2022 y veremos una carta para cada mes. Tremenda lectura te estoy preparando. A ver, Sagitario, la mente. Pensamientos, ideas, ¿cómo van a estar este año? Tienes la carta de la confianza. ¡Qué belleza, Sagitario! Esa carta te habla de que es un año en donde te vas a atrever a hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Vas a estar intentando, probando, experimentando con esta carta. Te vas a abrir de brazos a nuevas experiencias. ¡Wow! Vas a dar ese salto de fe, en donde también te podrás estar llegando a sentir mucho más confiado, confiada en ti misma, con una gran autoestima, que vas a estar trabajando en ese amor propio y elevar tu energía. ¡Qué belleza de mensaje! Tu corazón, sentimientos, emociones, ¿cómo va a estar este año? Tenemos la carta, wow, del valor. Tu corazón va a tener el valor de pararse firme y ser una voz de los que no tienen voz. Mira, Sagitario, eso es lo que me están indicando. Para cada uno de ustedes esto va a significar algo diferente. Conéctalo con lo que resuene con tu vida, pero en tu corazón, tus sentimientos, tus emociones te van a indicar esa fuerza, ese valor, esa energía. De así seas tú la última persona de pie, creyendo o defendiendo algo en particular en tu vida, ahí vas a estar. Un corazón que va a brillar, un corazón que tiene la fuerza y el valor tal vez de volver a amar. Wow, para algunos de ustedes eso tiene que ver de esa manera. Para otros es tener el valor y tener la fuerza de creer en ti y amarte a ti misma, con tus imperfecciones y con tus perfecciones, con nuestros defectos y nuestras virtudes. ¡Wow! Es tremendo año, Sagitario, que se viene para ti con esta carta del valor, esta carta de estar firme. Eso también puede ser que este es un año en donde encuentras algo que te apasiona,
en lo que tú te vas a convertir, ¿sabes? Como embajadora, embajador de esto en particular, de este tema en particular. Puede ser algo que tenga que ver con activismo. Y vas a darlo todo allí. Por eso que te apasiona. Muy bien. Tu mayor reto este año, Sagitario. La carta de la paciencia. Ese va a ser tu mayor reto. Manejar cancelaciones, manejar postergaciones, esperar que las cosas se den en tiempo divino va a ser tu mayor reto. Porque para algunos está esa energía de que me dijiste tal fecha y para tal fecha tiene que ser, o quiero que esto se dé ya, que se manifieste ya, que llegue mi éxito ya, porque no ha pasado. Esa es la energía que vas a estar manejando durante este año, que va a ser tu mayor reto. Pero como siempre te indico, tú estás en control. Si ya sabemos que el no tener paciencia va a ser tu mayor reto, entonces a trabajar, buscar métodos, buscar técnicas para simplemente soltar ese control. Para algunos tal vez un poquito por perfeccionismo, y permitir que las cosas sean un poco más flexibles. Ahí está. Entonces siempre te indico, yo te doy los mensajes buenos y los no tan buenos, para que los buenos los recibas con tu corazón abierto, y los no tan buenos pues lo tengas allí para que tú digas, ok, si me sucede eso, ya sé cómo contrarrestarlo. Genial. Vamos a ver trabajo para el 2022, ¿te parece? Y si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Dale click ahí, suscribir. Gracias. Y si ya estás suscrita, suscrito en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Gracias por estar aquí. Sagitario, trabajo para el 2022 en general. Vas a estar viajando por trabajo, Sagitario. El trabajo que tienes va a estar impulsando viajes para ti. Lo veo más que todo tal vez después de ciertos meses. Creo que esta energía para algunos de ustedes se podría estar activando alrededor de, después de 6 meses, alrededor de junio. Igualmente ahora vamos a ver mes por mes. ¡Wow! Y mira, la carta salió solita. En el trabajo vas a estar obteniendo el trabajo de tus sueños. 9 de copas, sueños que se hacen realidad. Y mira, vamos escalando del 8 de copas al 9 de copas. Esa es la energía que tienes aquí para ti. Por medio de tu trabajo vas a estar viajando, sea el trabajo que sea que tengas, ¿eh? Si estás en los medios, si estás en una oficina, si estás trabajando, tienes tu propio negocio, vas a estar viajando por medio del trabajo, que va a hacer que tus sueños se cumplan. Mira esto, 9 de oros. Atentos con estos dos 9 aquí, ¿eh? Me llama mucho la atención, me gustan estos 9. Estos 9. Vas a estar recibiendo mucha abundancia financiera. Wow, es como si, Sagitario, el próximo año tú fueses a ser bastante cotizado, bastante requerida. Vas a tener que estar en varios lugares. Para algunos incluso es como si tú fueses a tener un punto en tu vida en la cual clientes, personas, personalidades, gente famosa, políticos, quiere verte. O sea, todo el mundo quiere tener que ver contigo. Incluso puede ser que en el trabajo que estás quieren hacer negociaciones en otros países, pero nadie quiere negociar con otra persona que no seas tú. Wow, Sagitario, estás haciendo las cosas bien. Y si no te sientes así ahora, no te preocupes, te vas a sentir así el próximo año, en el 2022. Wow, pero esto es genial en el aspecto laboral. Si estás buscando trabajo, la energía para ti te va a salir una oportunidad lejos de donde estás. En otra ciudad, en otro país, una oportunidad, que has estado esperando. Es tu trabajo de ensueño, el trabajo donde toda la vida te vistes, te visualizaste. Ahí es donde va a estar. La cosa es que algunos de ustedes, tal vez, Sagitario, se han visualizado en este trabajo ahí donde te encuentras, ahorita, en tu ciudad. Pero no es allí donde este trabajo maravilloso te va a llegar. Va a ser en otra ciudad y para algunos incluso otro país. Y veo que es un camino para ti solo o para ti sola. Pero mira esta energía, 9 de oros, una persona independiente, una persona que se siente bien consigo misma,
una persona rodeada de abundancia, una persona muy cotizada, Sagitario. ¡Wow! Finanzas. ¿Cómo se ven las finanzas afectadas? Dinero. ¿Qué hay aquí? ¿Qué es lo más importante para ti del año 2022? Tenemos la carta de la muerte, la carta de la sacerdotisa y la carta del as de espadas. Sagitario, para algunos de ustedes, estamos hablando de dinero. Esto podría representar dinero que llega a ti por medio de algún tipo de herencia, una persona que ya lamentablemente tal vez no esté con nosotros. Si es el caso, pues mi sentido pésame. Esto es algo que podría de alguna manera u otra agarrarlos de sorpresa, o tal vez algo que ya estaba andando como algún juicio y estaban esperando que llegara dinero por algún tipo de herencia. Eso es algo que está manejándose aquí, que podría llegarte de esa manera. Para otros, el mensaje con estas cartas es que este va a ser un año en donde tú vas a empezar a ver el dinero de otra manera, en donde vas a transformar y sanar la relación con las finanzas. Porque en algunas ocasiones nos han programado para que nosotros veamos el dinero como la raíz de todo el mal. El dinero es malo y crea avaricia y crea guerras y crea esto y crea lo otro. Pero al final y al cabo el dinero es un papel. La intención y la energía con la que utilizamos el dinero es otra cosa. Y esa es la que yo veo que tú vas a empezar a cambiar y mejorar tu relación con el dinero este año. Para algunos de ustedes este es el mensaje. Vas a empezar a transformar tu relación con el dinero. Y te vas a dar cuenta de que en el mundo en el que vivimos el día de hoy, es importante para poder cumplir y alcanzar ciertas metas en nuestras vidas. Y vas a ver que cuando cambies la manera en la que tú tienes esa relación con el dinero, te va a empezar a caer del cielo. Con esta carta del as de espadas, es lo que veo para ti. Te va a caer dinero del cielo. Y mira, me parece irónico porque me estás diciendo el mensaje que cuando cambies esta relación y te des cuenta que tal vez no necesitas el dinero para ciertas cosas, o que físicamente no necesitas el dinero para ser feliz, me llega ese mensaje así como principalmente cuando ya no necesitas el dinero, o cuando tú dices, bueno, está bien, pues no me voy a comprar nada de esto, prefiero mejor invertir mi tiempo en estas otras cosas. Ahí es donde te viene todo el dinero. Oh, wow. Para algunos de ustedes, Sagitario, ese es el mensaje que estoy recibiendo. Cuando ya tú dices, pues ya no me interesa el dinero, que venga o que no venga, no me importa. Cuando lo sueltes, eso es soltarlo. Ramplán, ahí te cae. Bastante. Wow. En el amor, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Esto podría ser también amor propio. Y recuerda dejar tus deditos para arriba, compartir el video, suscribirte, invita a tus amistades a que se suscriban también. Tienes la carta de la reina de bastos, la carta del 5 de espadas. Hay una persona en tu vida, Sagitario, bastante negativa, bastante envidiosa. Esa persona se va a ir de tu vida, no va a estar allí. Esta persona para algunos de ustedes puede ser alguien en el amor, puede ser un familiar, una amistad. Para cada uno de ustedes va a ser alguien distinto. Pero hay una energía con esta reina de bastos de una persona en tu vida súper tóxica, súper negativa, que este año 2022 se va, dice adiós. Puede incluso ser con este 5 de espadas que tú, recuerdas que te mencioné con la línea del trabajo que te vas a ir hacia otro lado, tú te vas y dejas a esa persona. Porque si esto tuviese que ver con amor de parejas, que igual el mensaje también aplicaría con amor con familia y personas, porque siento que con este 6 de oros hay algunos de ustedes que de parte de esta persona recibes como las migajas o solamente recibes su atención cuando necesita algo de ti, mientras no quiera nada ni se acuerda que existes. Hay alguien así aquí en tu vida. Y este año 2022 esa persona, cortas cualquier tipo de comunicación con esa persona, porque es alguien que no te aporta. Y esta persona yo no la veo que esté mal, nada más que su energía y su corazoncito no es como tan bueno para
sentirse feliz cuando otras personas, especialmente tú, tienes éxito. Y mira, tienes la carta de el 2 de copas. Una vez que cambies todas tus energías, todas estas personas tóxicas salgan de tu vida, mira lo que viene aquí. Almas gemelas. Que, ojo, las almas gemelas no solamente son parejas románticas, hay amistades que pueden ser almas gemelas, ¿sabes? Y eso es lo que viene para ti. Encontrar a esa persona con quien eres cómplice, amiga, amigo, empresarios juntos, compañeros. ¡Wow! Muy buen año para ti. Veamos, mes a mes, cuál es la carta que te sale, Sagitario. Enero. Tenemos la carta del 3 de espadas. Mira, con esta carta, el mes de enero te habla de que es un mes para reparar tu corazón, para analizar las cosas que han pasado en tu vida, analizar por qué ciertas situaciones se dieron, por qué ciertas situaciones no se dieron, cuál es la enseñanza. Va a ser un mes de reflexión, un mes de análisis, de sacarte todas esas espinitas que tal vez podrían haber estado en el corazón y fortalecerlo, tener el valor para ser más fuerte. Para algunos de ustedes también puede ser un mes bastante emotivo. Me está llegando ese mensaje, un mes de muchos sentimientos, de mucha emoción. Pero lo importante es que estas espadas no están atravesando el corazón. Esto es necesario hacer toda esta reflexión, todo este análisis para poder entonces empezar tu año de maravillas. Y esto no te va a tomar todo el mes, ¿sabes? Así es que todavía en el mes te pueden pasar cosas como estas muy maravillosas. Febrero. Mira. Febrero tienes la carta del As de Oros. Abundancia financiera para ti. Empezar un nuevo camino que te va a llenar la vida, el alma de alegría, de felicidad y de dinero. Me indica que el mes de febrero va a ser un mes en donde te vas a sentir completa, te vas a sentir completo con lo que estás haciendo, con lo que estás recibiendo. Puedes estar recibiendo invitaciones también para compromisos, bodas, celebraciones en algún tipo de lugar o iglesia, bautizos. Puedes estar recibiendo invitaciones para esto, Sagitario. Marzo. Tienes la carta de el Sol. Alegrías, felicidades. Marzo va a ser un mes lleno de mucha luz para ti. Podrían algunos de ustedes durante este mes estar planeando algún tipo de vacaciones, algún momento en el cual decides desconectarte, ir a la playa o ir a las montañas, o recibir algún tipo de invitación para ir a alguno de estos lugares. Y veo también esa energía de ser un mes donde la vas a pasar muy bien. Te vas a divertir, vas a estar bastante tranquilo, bastante tranquila, lleno de muchas alegrías. Abril. Tenemos la carta de el Rey de Oros. Con esta energía, abril va a ser un mes en donde vas a estar analizando dónde invertir tus finanzas o qué hacer con tu dinero. Podrías estar recibiendo algún tipo de oportunidad para compartir tus ganancias, tu dinero con las personas que están a tu alrededor. Hay algunos de ustedes que este mes podría estarte auspiciando una posición importante en el trabajo, reconocimiento por personas a tu alrededor. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. En el mes de mayo tienes la energía del Sota de Oros. Veo una energía, Sagitario, estas energías están muy lindas para ti este año 2022, porque te veo como en esta carta también con esa energía de ayudar a otras personas, de compartir lo que tienes, de compartir tu alegría y tu felicidad y tu abundancia financiera. ¿Ves? Esa energía así como de desprenderte de las cosas. ¿Recuerdas que te mencioné esa energía de que ahora que no vas a necesitar o que no vas a querer dinero para ciertas cosas, ahora es cuando más dinero te va a llegar?
Y cuando más dinero te llegue, veo que igual vas a mantener esa misma energía, compartiendo, ayudando, invirtiendo, viendo cómo puedes impulsar a otras personas también a que sigan sus sueños. ¡Oh, wow! Esta carta también podría estarte hablando de que podrías estar ayudando a alguna persona en tu vida con sus estudios. Junio. Tienes la carta del 7 de espadas. Junio va a ser un mes en donde tienes que estar muy pendiente de cómo se estén dando las cosas a tu alrededor, Sagitario. Es una energía con esta carta en donde podrías estar agarrando a personas con mentiras. Así que atentos con las energías, con los comentarios. Esta carta del 7 de espadas es la carta del ladrón, o yo la reconozco como la carta del ladrón. Para que tengas cuidado con tus ideas, para que tengas cuidado con tus proyectos, tus planes, para que guardes silencio. Esto podría estarte hablando también de personas que copian o plagian tus ideas. Entonces ten cuidado con eso. Podría establecerse algún tipo de demanda. Tal vez tú eres quien inicias esa demanda por una persona que está copiando algo que tú has registrado. Recuerda, si estás trabajando en un libro, si estás trabajando en un arte, una canción, una composición, un poema, una novela, siempre asegurarte de registrarla con derecho de autor antes de mostrársela a cualquier persona. Una idea, un concepto. Sí, me marca más que todo junio, mucho cuidado con cosas que podrían ser plagiadas con respecto a creatividad y derechos de autor. Para otros esto también podría simplemente representar esta carta del 7 de espadas de que van a haber muchas personas a tu alrededor imitándote, robándose tus ideas, pero en el sentido de imitarte, copiarte de lo que estás haciendo. Y pues, ¿quién dijo por ahí que la imitación es el mayor arte de elogio o de aprecio hacia otra persona? Hay una frase así. ¿Saben quién la dijo? Después la busco y lo pongo en los comentarios. Julio. La carta que sale para ti aquí es el 5 de copas. Mira, esta energía te está indicando de que tienes que tener cuidado con tus sentimientos y tus emociones. Recuerda tener el valor y tener mucha fuerza. Porque cuando veo esto, ¿sabes? Veo ese mensaje así como dicen, no hay que llorar por leche derramada, creo que es, ¿sabes? O llorar sobre mojado. Que es como que, bueno, trata de pasar por el proceso que tú tengas que pasar, el proceso que tú tengas o que sea necesario para tu vida de recuperarte. Eso te puede tomar un tiempo, pero recordar siempre de que hay oportunidades aquí que puedes seguir. No todo está perdido. Entonces, para algunos de ustedes también podría estarte indicando de que julio puede ser un mes donde existan distracciones, en donde tienes que entonces enfocarte también en recordar tu camino, recordar quién eres. Y puede que esto venga como un detonante de lo que ha sucedido en el mes de junio. Para algunos de ustedes, que eso te ponga a ti como en dudas, tengas problemas con tu autoestima y toda esta energía, y te dicen aquí las cartas, no señor, no lo hagas. Mira para el siguiente lado, levanta la frente y mira hacia adelante, continúa. ¿Saben? Yo siempre les digo, yo te doy los mensajes buenos y los no tan buenos. Los buenos para que los recibas con tu corazón abierto, y los no tan buenos para que tú digas, bueno, dice J que en julio puedo estarme sintiendo un poquito bajoneado, un poquito bajoneada por cosas que han pasado a mi alrededor que no puedo cambiar, enfocarme en lo que puedo cambiar, que son mis sentimientos, mis emociones, tomarme el tiempo que necesito, trabajar en mí, pedir ayuda, mirar hacia el otro lado, en vez de mirar hacia estas copas derramadas, mirar a las que todavía están de pie y seguir hacia adelante, ¿sabes? Agosto. Tenemos la carta de El Caballero de Bastos. Esta es una carta que te está hablando de que en el mes de agosto vienen cambios rápidos para tu vida. Cambios rápidos, repentinos, viajes que estaban siendo inesperados,
Tal vez alguna persona, alguna amistad, algún ser querido tuyo te diga, mira Sagitario, ponte las pilas, vámonos a dar una vuelta. Y eso va a ser bastante importante para ti, para tu vida, para tu alegría. Vienen cambios repentinos, cambios importantes, viajes inesperados, visitas inesperadas que te van a estar ayudando a reconectar nuevamente con quién eres. Septiembre. En septiembre tenemos la carta del 6 de copas. ¡Qué belleza! Como de aquí para acá nuevamente empezamos a recuperar la alegría, la felicidad, la fuerza que no se ha perdido, siempre ha estado allí. Con esta carta del 6 de copas, el mensaje que me llega para ti este mes, en septiembre, es de volverte a sentir con una gran conexión con tu yo interior, con tu yo interno, con tu yo superior. Y vas a estar conectando también con sueños de tu infancia, Sagitario. Y para algunos de ustedes, este mes, cuando mires hacia atrás y veas todo lo que has trabajado, veas todo lo que has sacrificado, veas todo el esfuerzo que has hecho, vas a mirar hacia atrás en tu vida y vas a decir, wow, he cumplido o estoy cumpliendo, estoy viviendo uno de mis sueños de infancia, lo que siempre quise hacer. Sea lo que sea, para cada uno de ustedes va a ser algo distinto. Pero este mes, 2022, septiembre, te vas a sentir de esa manera. ¡Qué belleza! Manténme al tanto ahí en los comentarios. Te invito para que esta lectura, obvio, la veas también durante todo el año 2022 y vayas ahí chequeando cómo se van dando las cosas a la vez como las estás viviendo y experimentando. Te estoy haciendo estas lecturas con mucho amor para el próximo año. Octubre. Tienes aquí la carta del 9 de copas. ¡Wow! Sueños, deseos que se hacen realidad. Esa carta no te había salido ya y ahora te salió con otro mazo. ¡Uy! ¡Qué belleza! Yo creo que sí, ¿eh? Sí, ahí está. Yo sabía que había salido. ¡Qué belleza! Pues justamente te estoy diciendo acá, tus sueños de infancia se hacen realidad. Y en este mes de octubre vas a estar en la mejor posición de tu vida. Va a haber como algún tipo de celebración o banquete a tu nombre o que tú vas a realizar a nombre de algún tipo de fundación o a nombre de algún tipo de ayuda pendiente. Incluso podría ser que tú eres invitada o invitado a alguna celebración o unos premios. Puede ser algo así, unos premios. Y esto también para otros de ustedes puede ser algo igualmente espectacular como una cena que haces en tu casa. Es muy especial para celebrar con tus seres queridos o con tus amigos. O a veces yo les daño un poquito las sorpresas y esto puede ser que durante este mes te hacen a ti, tus amistades, una cena en algún lugar, en alguna casa de ellos o en la tuya, donde te sorprenden, Sagitario, para celebrarte a ti, porque lo mereces. ¡Qué belleza! Noviembre, vamos a ver. ¿Cuál es el mensaje para ti este mes? Tienes la carta del 10 de espadas. Mira esta energía. Sagitario. Noviembre. Mira esta energía del 10 de espadas aquí. ¿Ves? Estas dos personas están colocando a esta persona aquí como si fuese un entierro. Entonces, Sagitario, parece que para el mes de noviembre podrías estar asistiendo a algún tipo de entierro, podrías estar asistiendo a algún tipo de evento como este, con esta energía del 10 de espadas, si es el caso, y pues pierdes a una persona cercana a tu vida, amistad o familiar, pues he sentido pésame. Recuerda que has ganado a un ser querido y un ángel que está a tu lado y desde el cielo siempre cuidándote y protegiéndote. En otro caso, también esta carta podría representar de que tú le estás haciendo, estás como enterrando una parte de algún tipo de tu personalidad, o estás tomando la decisión de dejar atrás unas características, una actitud, algún tipo de
parte de tu personalidad que era de cierta manera u otra, donde tú dices, pues ahora voy a cambiar, ahora voy a dejar atrás al antiguo yo y ahora voy a ser una nueva persona, me voy a reinventar, ¿sabes? También puede ser eso. Para un grupo de ustedes puede ser uno, para otros puede ser la otra, donde tú dices, ¿sabes qué? Esto. Así que yo siempre les doy las dos caras de las monedas de cómo puede ser estas energías. Así es que cero estrés, pero como siempre les indico, con mucho amor, yo doy los mensajes que recibo en las cartas y ese mensaje allí no se le puede dar la vuelta y está claro el mensaje con esa carta, particularmente con este mazo que es diferente. Como te indico, puede ser esa energía de, ¿sabes qué? Pues voy a reinventarme. Ahora el yo anterior que se dejaba manipular, que le decía que sí a todo, que no se paraba firme, que no tenía el valor, ese yo, pues lo voy a enterrar, voy a dejarlo atrás y ahora voy a reinventarme siendo una persona diferente, aprendiendo de mis lecciones, ¿sabes? Puede ser de esa manera también. Diciembre. ¿Cuál va a ser esta energía para ti en diciembre? ¡Wow! La carta de la fuerza. Mira, justamente todo tu tema ha sido tener valor, tener fuerza. Vas a poder salir hacia adelante, no te rindas. Si hay momentos un poquito complicadillos, tú los vas a poder superar. Y esta carta de la fuerza me encanta porque en este mazo no hay conflicto. En este mazo ambos, el león y la imagen, se están abrazando muy cariñosamente. Entonces hay una situación en tu vida que te va a unir. Y el mes de diciembre es el mes en donde logras unirte con esta persona. Puedes tal vez lograr unirte con tus sentimientos, con tus emociones. Es un momento donde también podría darse algún tipo de reencuentro con alguna persona que tal vez has dejado atrás y que no has podido ver durante un periodo de tiempo un poco extenso. Este Sagitario, diciembre te viene con estos reencuentros, reuniones importantes, encontrarte con personas nuevas, personas que tal vez querías ver. Y para otros, ¿sabes? Es ese momento como de finalmente ahora hacer las paces contigo misma, contigo mismo, y prepararte para iniciar un 2023. ¡Wow! O sea, ya se acabó el año, pues aquí en la lectura, que sea mejor que todos los anteriores. Y sabes, la vida es la vida. La vida tiene altos y bajos. Y yo te presento aquí las imágenes que llegan a mí para que estemos preparados y tengamos mucha fuerza de recibir todas las cosas lindas que nos van a estar sucediendo. Sagitario, veamos las cartas del propósito de vida para ti. ¿Qué mensaje te dan como propósito de vida para el 2022? Y eso puede ser algo que conecte con tu misión, tu propósito de vida. Para otros puede ser un consejo o podría incluso también ser algo que puedes hacer para elevar tu energía, como algún tipo de distracción para canalizar las energías de otra manera. A ver, la carta que sale para ti. Maestro espiritual. Este año 2022, algunos de ustedes podrían estarse o convirtiendo en maestros espirituales o asistiendo y teniendo un cambio espiritual. Porque te dice, tú sanas por medios de clases, sesiones y seminarios. Tal vez asistas a algún tipo de seminario, tal vez asistas a algún tipo de taller donde recibes algún proceso de sanación, de recuperación. Y mira, para algunos de ustedes esta energía del mes de noviembre de enterrar a tu antiguo yo para volver a renacer podría ser una representación ahora con esta carta del espíritu, de maestro espiritual. Por eso siempre les digo, miren la lectura hasta el final, de un bautizo en algún tipo de religión o práctica espiritual o práctica metafísica, holística, dependiendo de lo que conecte contigo. Y sabes, se dice que cuando obviamente tienes uno de estos tipos de bautizo, es como si renacieras nuevamente. Y por eso entonces te puede haber salido esta carta. Eso podría estar pasando en noviembre. Mira, para algunos de ustedes ese es el mensaje. ¡Qué maravilla! Me mantienen al tanto de cómo se dan las cosas con ustedes durante este año 2022.
me lo escribes allí en los comentarios o lo puedes hacer en mis redes sociales @jtarot7. Estoy en todos lados, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, donde tú quieras, ahí estoy. Así que en el que más utilices o el que tengas, me escribes y me dices, hey, mira Jota, me está pasando esto, qué chévere, gracias, o hay que tener cuidadito con esto. Aquí están las respuestas para ti. Te mando un fuerte abrazo. Decreto que el año 2022 sea el mejor año de tu vida y que recibas solo bendiciones. Te decreto también mucha luz y progreso. ¡Mua!